Dijeron que era un pilar de la comunidad. Los vecinos amistosos lo miraban desde sus ventanas mientras paleaba nieve para los ancianos. Se disfrazó de Pogo el payaso y hacía reír a los niños del vecindario, quienes recibían globos por portarse bien. Amigo de políticos y profesionales, cuando se descubrió la verdadera identidad de este asesino sádico, la sociedad quedó profundamente impactada. Juan Wayne Gacy declaró bajo custodia: he recibido 3 horas y media de suero de la verdad amital sódico, la dosis máxima permitida. Dice que no tengo conocimiento alguno del crimen. Eso es extraño porque sus crímenes ciertamente fueron memorables. Cuando Juan Gacy no entretenía a los niños con trucos, realizaba espectáculos privados en su casa, donde pedía a un joven ponerse esposas e intentar liberarse. Como Juan Gacy era visto como miembro respetable, la víctima aceptaba ponerse las esposas. El captor le ponía una soga al cuello y la apretaba cada vez más. En ese momento, la víctima comprendía que no había truco y que Juan Gacy no era un pilar de la comunidad. Pero volvamos al principio. Como muchos asesinos seriales en formación, el joven Juan Gacy tuvo una infancia problemática. Reprimió su trauma en lo más profundo de su mente. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que su pasado aterrador resurgiera de nuevas formas cuando creciera. Gacy fue un marginado de niño y su padre lo reprendía rápidamente. Gacy era impotente. Esto generalmente no es buena señal para el adulto en formación. A los 18 años, Gacy parecía estar bien. Fue entonces cuando se convirtió en el asistente del capitán de distrito para un político local del Partido Demócrata. Parecía que el joven Gacy se estaba convirtiendo en un hombre respetable. Aún así, nunca pudo hacer nada bueno a los ojos de su padre. Su papá, un tipo desagradable si alguna vez hubo uno, solía llamar a su hijo niña y otros insultos similares. Juan Wayne Gacy era homosexual, pero puedes entender por qué hizo todo lo posible por reprimir sus impulsos y sentimientos sexuales con un padre así. Un detective principal dirá que Gacy era un homosexual homofóbico. Su negación era muy fuerte. Gacy se distanció de su padre y trabajó como asistente de morgue en Las Vegas. Quizá allí mostró demasiado interés en el embalsamamiento. Un día, entró en el ataúd de un hombre recién fallecido. Abrazó el cuerpo y acarició su piel resbaladiza y embalsamada. Por unos instantes no se sintió impotente. Saltó del ataúd en shock. Con jóvenes vivos, la intimidad era más problemática. Aunque Gacy se casó, solo fue una farsa. Al ser gerente de una sucursal de KFC, solía invitar a jóvenes empleados a su casa para jugar billar y beber alcohol. Solía coquetearles y si me rechazaban decía que era broma. Los muchachos no solían ser gays y Gacy tampoco era atractivo. Su solución a esos avances era simple y vil. Primero los secuestraba, torturaba y mataba. Hizo esto muchas veces, y parece que lo hizo sin siquiera despertar la curiosidad de nadie. Era un líder comunitario, organizador de desfiles, empresario exitoso y recaudador de fondos, siempre con su máscara bien puesta. Era, como la gente dijo después, el diablo disfrazado. Pero seamos francos, espectadores. Si alguno de ustedes, personas más perspicaces, hubiera conocido a Gacy en ese entonces y realmente hubiera hablado con él, se habrían dado cuenta de que estaba loco en unos 20 minutos. Si hubieras convivido unas semanas con él, habrías visto su gran colección de pornografía. No hay nada de malo en eso, por supuesto, pero tendrías que notar que pasaba tanto tiempo saliendo con chicos de finales de la adolescencia como con su esposa e hijos. Luego habrías descubierto que tenía 2 personajes de payaso, Pogo el payaso bueno y Patches el payaso a veces diabólico. No hacía falta leer a Sigmund Freud para notar que era un hombre de 2 caras. A veces seguía disfrazado de payaso y lo encontrabas desplomado sobre una cerveza en un bar local. Si para entonces no habías llegado a la conclusión de que el señor Gacy podría estar ocultando algo quizás un poco oscuro, tus facultades intuitivas eran tan torpes como las de una papa. No hacía falta mucha intuición para notar cómo era. Acosó sexualmente a varios empleados jóvenes. Le dijo a uno: ¿sabes lo fácil que sería tomar una de mis armas, matarte y deshacerme del cuerpo? Incluso podrías haber visto jóvenes entrar a su casa y no salir. Pudiste haber hablado con el joven al que Gacy intentó esposar, probablemente con la intención de matarlo, solo para ser dominado en la pelea. Gacy le dijo: no solo saliste de las esposas, también lograste ponérmelas a mí. Hubo otros sobrevivientes. Si eras joven y vivías cerca, seguro oíste de Mr. Gacy, un payaso inquietante que no podía dejar de tocar. Si hubieras mirado mejor, habrías visto que él estuvo en prisión por agredir a un joven. Así que esto plantea la pregunta: ¿por qué no lo investigaron? En ese tiempo, ni la policía esperaba que los asesinos seriales parecieran miembros respetables de la comunidad. Gacy no solo era un pilar, sino la base de la comunidad,
sobre todo tras iniciar su negocio de pintura, decoración y mantenimiento. Su labor política le valió una foto con la primera dama, Rosalind Carter. Si hubiera una licenciatura en asesinatos seriales, lo primero en tácticas de invasión sería aprender a ser cordero antes de convertirte en el lobo principal. Ganar dinero también ayuda, porque el dinero y el poder le dan a un asesino camuflaje, como al Servicio Secreto de Estados Unidos, que le dio a Gacy un permiso especial. Bien, ahora vamos al asunto de cómo finalmente fue atrapado. El 11 de diciembre de 1978, Elizabeth Paste fue a la farmacia local para recoger a su hijo adolescente que trabajaba ahí. Ella estaba de buen ánimo porque era su cumpleaños e invitó a todos sus amigos a su fiesta. Roberto, el hijo devoto, ayudó a su mamá a preparar la fiesta y le pidió que la esperara en el estacionamiento. Dijo que solo debía hablar con alguien sobre un trabajo de verano que pagaba más que su empleo en la farmacia. Solo le dijeron a la señora Paste que el hombre del trabajo era de la construcción. Roberto lo conoció cuando el tipo fue a la farmacia para hablar de mantenimiento. Elizabeth, emocionada por la fiesta, se sentó en el auto feliz de que su hijo ayudara a que todo saliera bien. Pasaron 20 minutos y él aún no salía de la tienda. Nunca lo volvió a ver. No pudo disfrutar la fiesta esa noche con su hijo aún sin haberla contactado, ni siquiera una llamada para decir que se había retrasado. Esa noche, cuando todos se fueron, llamó a la policía y reportó la desaparición de Roberto, mencionando al contratista con quien se reuniría. La policía descubrió que el contratista era Juan Wayne Gacy, de 36 años, conocido por casi todos en la comunidad. Había sido hombre del año en 3 ciudades por la Cámara Junior de Comercio, tenía un negocio exitoso y conoció a la esposa del presidente. Cuando la policía investigó más sobre el hombre, descubrieron que él visitaba con frecuencia la sala infantil del hospital local. Ahí, disfrazado de Pogo el payaso para los niños gravemente enfermos, saltaba y hacía trucos. Un truco era esposar a los niños y fingir que perdía la llave, diciéndoles que quedarían así. Otro era correr y atarlos con cuerda. Los niños no se cansaban. Los vecinos dijeron a la policía que Gacy era encantador, aunque tuvo 2 divorcios y veía poco a sus 2 hijos. Cada Navidad, su casa tenía más luces. Cuando nevaba, siempre salía a palear las entradas de los ancianos. Así que la policía no pensó de inmediato, un sádico asesino serial. Quizá habrían dejado a Gacy en paz si no hubiera negado ir a la farmacia el día que Robert desapareció. Los testigos lo vieron ahí y esto motivó a la policía a investigar más. Solo tuvieron que rascar la superficie para descubrir que el payaso de fiestas de medio tiempo había estado en prisión en el pasado por atacar a un adolescente. También vieron que cargos similares habían sido retirados en otro caso que era muy parecido a ese. Igual de impactante fue un informe policial de 1978, en el que Gacy había invitado a un hombre de 28 años a fumar marihuana en su auto. Le contó a la policía que Gacy lo desmayó poniéndole un trapo con cloroformo en la boca. Gacy lo llevó a su casa, lo agredió y resolvió el caso con un pago de $3,000. La policía no presentó cargos. Meses después, lo vincularon con un adolescente desaparecido. La policía debía investigar pues había muchas cosas que no cuadraban sobre Gacy. La policía obtuvo una orden y fue a registrar su casa. Encontraron todo tipo de libros y películas relacionadas con el sexo, una pistola de arranque, un trozo de cuerda de nylon, drogas que podían adormecer a alguien, placas de policía, y si eso no era lo suficientemente sospechoso, muchas identificaciones y ropa interior que no pertenecían a Gacy. En su dormitorio había una gran pintura de un payaso y cerca un reloj despertador con radio, que sin que la policía supiera, fue de una de sus víctimas. Al inspeccionar más de cerca, la policía encontró su pieza clave, un recibo de farmacia en un bote de basura que en algún momento había estado en el bolsillo de Robert Paste. Aún no lo sabían. La policía halló un anillo de la generación 1975 de la preparatoria Maine West. En él estaban las iniciales JAS. No lo sabían en ese momento, pero el anillo pertenecía a uno de los ex empleados de Gacy, John Allen Syke, quien también se convirtió en víctima. Vigilaron su casa y lo siguieron a donde fuera. Gacy al principio disfrutaba esto. Se acercaba a la patrulla y les decía a los policías a dónde iba. Con el tiempo, dijo que la policía lo estaba acosando sin motivo alguno, siempre tratando de demostrar lo importante que era. Los detectives almorzaron con Gacy y le preguntaron sobre su papel de payaso. Gacy dijo que le gustaba ser pogo. Ser payaso, dijo, te permite hacer cosas inapropiadas en público y la gente solo se ríe. Les dijo que incluso podrías cometer un asesinato y salirte con la tuya. La policía entrevistó a un ex empleado que contó que Gacy le pidió esparcir cal bajo su casa. Entonces empezaron a trabajar en obtener otra orden de cateo. Un día, Gacy perdió la paciencia. Fue al vehículo de vigilancia y les dijo a los policías que entraran, tomaran café y miraran, asegurando que no había nada que ver.
Mientras tanto, los vecinos se preguntaban por qué esos horribles policías estaban acosando al pobre señor Gacy. En la casa, un policía notó un olor familiar para todo detective al jalar la cadena del baño. Muerte, esa segunda orden judicial no llegaba lo bastante rápido. Poco después, Gacy apareció en la oficina de su abogado, luciendo alterado y borracho. Les dijo a sus abogados que tenía algo que decir. Cuando le preguntaron, mostró el periódico y señaló el artículo de Robert Paste. Gacy dijo: «Está muerto. Está en un río». Durante la noche, el borracho Gacy dijo que había sido el jurado, el juez y el verdugo de muchas personas. Dijo que algunos estaban bajo la casa y otros en el río, aunque Gacy estaba muy deteriorado al divagar. No estaba arrestado, así que se fue con fuerte resaca. No seguiría siendo un hombre libre por mucho tiempo, pero mientras lo era, fue a ver a un amigo y le dijo: «He sido un mal chico. Maté unas 30 personas». El 21 de diciembre, la policía consiguió la segunda orden para registrar su casa. Mientras observaban, hallaron una trampilla que conducía a un espacio de arrastre. Un detective entró y avanzó por el túnel. Sus fosas nasales se llenaron de inmediato con el hedor a descomposición. Gritó a los demás detectives: «Creo que aquí hay muchos niños». La policía halló 3 cuerpos en distintas etapas de descomposición y partes de cuerpos. Estaban presenciando a uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos, Leo Sos. Se descubrió que Gacy mataba desde antes, incluso viviendo con su segunda esposa. Después de que ella salió, él atraía a jóvenes a su casa prometiendo alcohol y marihuana. A menudo jugaba su juego de payaso con ellos, poniéndoles esposas en las muñecas para ver si podían liberarse. Ellos empezaban a preocuparse y entonces él los estrangulaba. Normalmente lo hacía despacio. Primero les ponía la cuerda al cuello y decía que era un juego. Poco a poco la apretaba más y más, girando un palo hasta que apenas podían respirar. Torturó a algunas víctimas mientras estaban en angustia terminal. Su esposa se quejaba del mal olor y Gacy lo atribuía a ratas muertas. Si insistía, él le pedía no intervenir. Ella preguntó por la ropa y carteras que hallaba, al parecer de los jóvenes. Gacy volvió a decirle que no se metiera en sus asuntos, así que ella se fue. La policía entrevistó a los sobrevivientes, principalmente chicos pobres y prostitutas de las calles. Gacy recogía a cualquier autoestopista, los llevaba a su casa y les mostraba su foto con la primera dama. Esto generalmente bastaba para que los hombres se sintieran seguros. La única razón por la que sobrevivieron fue porque se negaron rotundamente a jugar el juego de las esposas con él. No avisaron a la policía porque la mayoría los veía como enemigos. Si participaban en el truco, morían. Gacy declaró a la policía que al apretar la cuerda en el cuello de su víctima, solía recitar el Salmo 23. Empieza con la frase: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Después aparece la frase inolvidable: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Solo Dios sabe qué pensaban sus víctimas. Gacy asesinó principalmente cuando era famoso como Pogo, por lo que pudo haber matado y entretenido a niños enfermos o hijos de amigos políticos. Gacy le dijo al perfilador del FBI, Roberto Ressler, que sus víctimas eran solo maricones y maleantes sin valor. Luego negó los asesinatos y afirmó que fue una trampa. En entrevistas dijo que los medios lo hicieron ver como un monstruo. Él dijo: «Han creado esta imagen fantasiosa de un monstruo, y ha estado ocurriendo durante los últimos 12 años, y yo nunca hice ningún comentario, y no tenía necesidad de hablar con los medios por la simple razón de que ellos solo buscaban sensacionalismo. Ellos estaban buscando al monstruo». No era una defensa convincente, considerando que hallaron muchos cuerpos y pertenencias de ellos en su casa. En una entrevista aparte, Gacy dijo: «Si quieres decir que dormí en la casa de un cadáver, está bien, lo acepto, pero ¿en el mismo cuarto? No». Y además, los muertos no te molestan, son los vivos los que te deben preocupar. Creó un documento durante su correspondencia con The New Yorker, respondiendo él mismo a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí tienes algunas respuestas para mostrar cómo se engañaba o mentía totalmente. Mi mayor arrepentimiento es haber sido tan confiado y que se aprovecharan de mí. Canción favorita: Sent in the Clouds, Amazing Grace. Me considero liberal con valores. Gacy le dijo al entrevistador que no había cometido los asesinatos. En un momento dijo: «Te voy a decir algo, no voy a hacer ninguna maldita confesión de último minuto como Ted Bundy». El entrevistador no esperaba que lo hiciera ni creyó mucho de lo que Gacy dijo tras horas de charla. Gacy debió haber sido atrapado mucho antes, o al menos debió haber encendido algunas alertas en el radar de los departamentos de policía locales. En 1975, John Butkovich, un ex empleado de Gacy de 18 años, discutió con él por un pago pendiente. Desapareció después. La policía entrevistó a Gacy, pero no hubo resultados.
Recuerda, este hombre tenía un historial muy turbio de dañar a jóvenes. Los padres llamaron a la policía más de 100 veces pidiendo investigar a Gacy, pero no lo hicieron. Gacy declaró a la policía que drogó y emborrachó a Butkovich antes de engañarlo para que se pusiera a las esposas. Gacy dijo que se sentó sobre él durante al menos una hora antes de estrangularlo. Tuvo que apresurarse a enterrar el cuerpo porque su esposa e hijos dijeron que regresarían. En el juicio, el fiscal afirmó que John Gacy causó más devastación humana que muchas catástrofes, pero uno debe temblar. Tiembló al pensar en lo cerca que estuvo de salirse con la suya, eso es cierto. Quizás sus conexiones políticas y su actitud le permitieron escapar de la policía tras varios asesinatos. Eso, y el hecho de que fue el hombre del año. También existía la ceguera de vinculación, lo que significa que diferentes departamentos de policía no pudieron o no quisieron relacionar sus delitos anteriores. Aún así, quizá Gacy no estaba trabajando solo. Un investigador afirmó que había pruebas claras de que Gacy tuvo un cómplice. También pudo ser parte de una red depravada, como muchos piensan ahora. Hay pruebas bastante convincentes de que estuvo involucrado con un hombre que operaba una red así. Gacy fue condenado por 33 asesinatos. El 10 de mayo de 1994 recibió una inyección letal. No tuvo últimas palabras, aunque algunas fuentes dudosas afirman que dijo, «Bésame el...». Debes completar esa palabra. Maldecir puede ofender. Ahora tienes que ver cómo atraparon al asesino serial Ted Bundy, o echarle un vistazo a esto.